Romanos capítulo 10, versículo 8. Vamos a leer hasta el verso 12. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 12 juntos dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con los que le invocan. Jesús es el Señor. Es el tema con el cual queremos predicar en esta mañana. Y en estos 4 versículos que leímos, pues encontramos la razón por la cual afirmamos que Jesús es el Señor. La palabra Señor en griego es Kyrios, que significa, pues obviamente, el que está por encima de todos los señores. Algunas cosas para tener en cuenta en esta mañana. La primera de ellas: el nombre de Jesús está directamente ligado a la salvación. Si Jesús es Señor, entonces también es Señor de nuestra salvación. En el libro de Mateo, en el capítulo 1, cuando el ángel viene y le anuncia a José que no tenga temor de tomar a María como su esposa, él le dice: porque dará a luz un hijo. O sea, lo que hay en el vientre de María es muy especial. No solamente es un varón, pero tendrá un nombre especial y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús está directamente ligado a la salvación. Hechos 16, la escritura nos habla de la historia de Pablo y Silas. Están en Filipos, están encarcelados, están atados, pero la escritura dice que a medianoche Pablo y Silas, orando, cantaban himnos al Señor. Los presos les oían y a la medianoche hubo un fuerte sonido, como un terremoto, que sacudió los cimientos de la cárcel al punto de que las cadenas que los ataban cayeron. Y dice la palabra del Señor que el carcelero quiso quitarse la vida porque él pensaba que los presos habían huido. Y el apóstol Pablo le dice: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. La escritura entonces dice en el verso 29 de Hechos 16 que el carcelero pidió luz. Qué bueno cuando nosotros pedimos luz, porque la luz es Jesucristo. Recuerden que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Si algo necesita nuestra casa hoy, nuestro mundo hoy, es la luz del evangelio. Pidiendo luz, entró y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta es muy interesante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque lo que es relevante en esta hora para nuestra vida es la salvación. Ser salvo es lo más importante. Ser salvo nos garantiza todo. No ser salvo nos arranca todo. Jesús dijo: si un hombre gana el mundo entero y pierde su alma, pues lo perdió absolutamente todo, porque todo lo que es de esta tierra permanece en esta tierra. No hay nada que el hombre pueda sacar de esta tierra. Ellos le responden, la respuesta es simple: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación está ligada directamente al Señor Jesús, al Kyrios, porque Él es el Señor. En Hebreos capítulo 12 y verso 24 nos habla de que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, una nueva alianza. Amén. Ahora estamos bajo una nueva cobertura, estamos bajo el pacto o la alianza de lo que pasó en la cruz del Calvario, donde Jesucristo murió por nuestros pecados. Como dice Romanos capítulo 5 y verso 8, el justo murió por los injustos. Todos nosotros hoy, gracias al Señor, somos reconciliados, pero en otro tiempo éramos enemigos, pero fuimos reconciliados en la cruz del Calvario. Este Jesús, Hechos 4:11, dice: es la piedra reprobada por los edificadores,
pero esa piedra rechazada por los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, ha sido la piedra fundamental. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. No existe otro nombre. Jesucristo es único y es el único nombre bajo el cielo que tenemos para poder ser salvos. Si yo rechazo a Jesucristo, no hay otra opción. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si yo rechazo a Jesús, quiero entrar por la ventana, y el que entra por la ventana es ladrón. Efesios capítulo 2, en el verso 13 dice que ahora en Cristo Jesús hay un presente en Jesús, hay una realidad en Jesús. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estuvisteis lejos, ahora hemos sido hechos cercanos. ¿Gracias a qué? A la sangre del Señor Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y mediante la cruz, esto fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Allí no murió el mártir del Calvario, allí murió Jesucristo, murió el Cordero de Dios, murió el Redentor. ¿Por qué tenía que morir? Porque la ley lo decía. Él no vino a abolir la ley, pero a cumplir la ley. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Así que fuimos reconciliados con Dios en un solo cuerpo, en el cuerpo del Señor Jesucristo, donde murieron las enemistades. Así que si éramos enemigos de Dios, ahora por Jesucristo pues tenemos entrada a la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Verso 20, por eso el capítulo 2 de Efesios, verso 20 dice que nuestra misión es edificarnos, o sea, construir sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si yo quito a Jesucristo, pues no me queda nada, me quedará una religión, me quedará una costumbre, me quedará una práctica. Pero si yo quiero entrar al cielo, si yo quiero conquistar la eternidad, tengo que ir a través del Señor Jesucristo. Separados de mí, dijo Él, nada podéis hacer. Por eso es que allí en Romanos capítulo 10, en el texto que leíamos para comenzar esta enseñanza, dice que todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Amén. La segunda cosa que quiero decir entonces es que si hemos dicho que la salvación está ligada a Jesucristo, entonces la predicación tiene que ser cristocéntrica. Si yo predico el evangelio, no puedo predicar para entretener, tengo que predicar para que el mensaje sea efectivo y el oyente pueda entender que necesita ponerse en paz con el Señor. La única manera de estar en paz con Dios es cuando entramos a través del Señor Jesucristo. Si rechazamos a Jesús, no nos queda absolutamente nada. Segunda de Corintios capítulo 4 y verso 5 dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Kyrios, como el Señor. Porque si Jesús no es el Señor, entonces ¿qué es? Él es el Señor en esta mañana. Predicamos a Jesucristo como Señor y nosotros, dice Pablo, nos identificamos como siervos de ese Señor. ¿Cuántos siervos de ese Señor habemos aquí en esta mañana? Todos nosotros somos siervos del Señor, porque el siervo está bajo la provisión de su Señor. Y todos estamos aquí bajo la provisión del Señor Jesús. Hechos capítulo 18. En Hechos 18 está el nacimiento de esa iglesia, de la iglesia en Corinto. Allí en el capítulo 18 dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, dice, Pablo estaba por entero entregado a la predicación de la palabra. Pablo estaba entregado a la predicación, dice, testificando. La predicación testifica que Jesucristo es el Cristo. Jesús es el Mesías. O sea, noten ustedes que no se predica otra cosa. Si vamos a predicar, hay que predicar a Jesucristo.
¿Y cómo se predica a Jesucristo? Como Señor, porque Él es Señor de todos. Hechos capítulo 17 y versículo 3 dice que Pablo declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario, porque muchas personas no podían entender esto, como Él siendo Señor, porque los señores no están para sufrir. Los señores no están para morir en una cruz. Entonces mucha gente no podía entender esto, asimilarlo. Aún hoy en día hay gente que no puede creer que Jesucristo es Dios manifestado en carne, porque dicen, ¿cómo va a ser Dios manifestado en carne y morir en una cruz como un maldito? No pueden entender esto, pero la palabra del Señor dice en Hechos 17 que les explicaba el apóstol que era necesario que padeciese el Cristo, pero también que resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, dice el apóstol Pablo, es el Cristo. Es el mismo, porque no hay dos señores. Hay un solo Señor, un bautismo, un Señor, una fe. Así que Jesucristo es el Señor. San Juan capítulo 8, en el verso 23, Jesucristo dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, o sea, si rechazamos a Jesús, si usted no cree que Jesús es el Señor, si usted no cree que Jesús es el Redentor, si usted no cree que Jesús es la provisión para nuestras maldades, si usted no cree que hay perdón en el nombre de Jesucristo, vamos a perecer en nuestros pecados. Es necesario tener fe de que Él perdonó mi maldad, de que Él perdonó mi pecado, de que ahora soy una nueva criatura en el Señor Jesucristo, y que ahora hay un cántico nuevo en mi corazón. Mis alabanzas son producto de lo que pasó en el Calvario. Cuando yo aplaudo, ¿saben por qué aplaudimos? Porque nos identificamos con aquel que murió y resucitó por nosotros en la cruz del Calvario. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Romanos capítulo 10, en el verso 13, donde estábamos leyendo, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso la predicación tiene que ser cristocéntrica. Hay que predicar a Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué le digo a un amigo que quiere venir a la iglesia y me pregunta? Háblale de Jesús. Que tu tema sea Jesucristo. Preocupémonos por conocer la palabra del Señor y hablarle a nuestros amigos de Jesucristo. Porque hay cosas cuando se predican que tienen que ver con los que están en el salón. Aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Uno, para poder invocar a Jesucristo, tiene que creer en Él. Para uno poder decir hay poder en el nombre de Jesús, tiene que creer en Él. Así como nos contaba el hermano España en la radio esta semana, cuando el Señor lo usó para orar por una persona muerta y resucitar. Y no era un hispano, era un egipcio musulmán quien murió de un infarto. Cuando el hermano España entra donde está este hombre tirado, dice que su pecho parecía como si le hubieran introducido un objeto y le hubieran brotado el pecho. Dice, su pecho era brotado, su lengua estaba salida, echaba sangre por la boca. Y cuando él lo vio, porque él tenía conocimientos de medicina por la carrera que él estudió, él entró a tomarle el pulso. Pero dice que Dios le dijo, yo no te entré aquí a que le tomes el pulso, yo te entré aquí para que le invoques mi nombre. Dice que él le puso la mano encima, le invocó el nombre de Jesucristo, e inmediatamente la lengua, como si la hubieran retrocedido, como cuando usted toma el cable de una plancha que es automático, aprieta un botón y el cable se retrocede inmediatamente. Así hizo la lengua, el pecho se le hundió, se incorporó. Ya estaban los paramédicos, todo el personal de policía y todos los que llegan en una emergencia. Él se incorporó y eso hizo que toda esa familia
de bajar a la cabeza delante del Kyrios, porque esos musulmanes tuvieron que agachar la cabeza y reconocer que Jesucristo es el Señor. Para poder invocar a Jesucristo hay que creer en Él. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso la predicación tiene que ser una predicación cristocéntrica. Jesús es el centro de nuestra predicación. Segunda de Timoteo capítulo 4 y verso 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces hay que predicar un mensaje cristocéntrico. La tercera cosa que quiero decirte en esta mañana es que al bautizarnos estamos poniendo nuestra confianza en el Señor Jesús. Pero no es cualquier confianza. Es una confianza que tiene que ver con poner nuestro pasado en las manos del Señor y creer que Él perdona nuestros pecados. Hechos capítulo 10 y verso 42, Pedro está en la casa de Cornelio predicándoles el evangelio de Jesucristo. Cornelio es un gentil. Pedro le está diciendo a Cornelio: Jesús nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es, o sea, que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, cuando yo me bautizo, estoy creyendo que hay perdón en el nombre de Jesucristo. Por eso en esta mañana sentimos refrigerio, porque hay tiempos de refrigerio sobre la iglesia. Así como cuando uno se baja del automóvil y usted siente el calor de la Florida, siente el bochorno, siente la humedad, pero cuando entra a este salón por el aire acondicionado, usted siente un fresco, un descanso. Eso es lo mismo que sucede cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Vamos a las aguas del bautismo, pero cuando nos levantamos de esas aguas nos sentimos tranquilos. ¿Por qué? Porque un nombre que es sobre todo nombre ha sido invocado sobre mi vida, y todo pecado ha sido borrado de mi conciencia. Y se siente sabroso, se siente bendecido, se siente paz, se siente libertad, se siente alegría, se siente satisfacción. Todos los que en Él crean van a recibir perdón de pecados por su nombre. Mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de saber que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. ¿Por qué sabían que estaban recibiendo el Espíritu Santo? Porque los oían hablar en lenguas. Y cuando hablaban en lenguas magnificaban a Dios. Porque cuando hablamos en lenguas, ese tiene que ser el propósito: magnificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hablar las maravillas del Dios Todopoderoso. Entonces Pedro dijo: ¿acaso alguno puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En primera de Juan, en el capítulo 2 y verso 12, primera de Juan 2:12, él dice esto: porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Porque cuando me bautizo estoy poniendo mi confianza en el Señor Jesús. Hechos 2:36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el único nombre que hay en esta tierra para perdón de los pecados, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Qué bueno es tener esta revelación. Qué bueno es proclamar que Jesucristo es el Señor. La cuarta cosa en esta hora, porque el tiempo pasa velozmente, es que Jesús es el nombre que debemos proclamar. Lucas capítulo 24 y verso 44. Jesús está reuniendo a sus discípulos, ya resucitó, se levantó de la tumba y les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, la ley, los profetas y los salmos. Dice: y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito. Así está escrito, y así era necesario, porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Era necesario que el Cristo padeciera, y era necesario que resucitara al tercer día, y es necesario que se predique en el nombre de Jesucristo arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. Él es el Kyrios. En Hechos capítulo 8, en el verso 32, dice la palabra del Señor que Felipe se encuentra a un etíope, funcionario de una reina llamada Candace, que va de regreso a su nación. Y dice que el Espíritu le dice a Felipe: acércate a ese carro. Y cuando Felipe se acerca, él llevaba abierto el libro donde leía las porciones de Isaías. Y dice: el pasaje es este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces este hombre le dice a Felipe: dime, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Y Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, o Dios manifestado en carne. O sea, yo creo que Él es el Señor. Cuando uno dice: me quiero bautizar, y a mí me bautizan en el nombre de Jesucristo, yo estoy diciendo: acepto que Jesús es el Señor, acepto que no hay otro nombre